No, bueno, primero quisiera que me hablaras de la historia de Roma. Comentaste algunas cosas muy interesantes. Ilústrame. Invente, Román, invente. Eso, me encanta tu entusiasmo. Vamos a darle duro a Roma. Agárrate, porque esto va a ser como una serie épica, con traiciones, guerras, dos hermanos, Rómulo y Remo, criados por una loba. Sí, literal, una loba. Ellos fundan la ciudad en el año 753 a.C., pero terminan peleados y Rómulo mata a Remo. Así, desde el inicio, Roma nace de la violencia y la ambición. Primero fue una monarquía con reyes sabinos, etruscos y latinos, pero luego, en el 509 a.C., tiran al último rey, Tarquinio el Soberbio, y fundan la república. Y ahí empieza el verdadero desmadre político. Senadores, cónsules, luchas de poder y una élite aristocrática, los patricios, tratando de controlar a los plebeyos. Durante siglos, Roma se expandió a base de guerras brutales, pactos y trampas. Derrotan a los cartagineses en las guerras púnicas, con personajes como Aníbal, que cruzó los Alpes con elefantes, una locura táctica. Después conquistan Grecia, Egipto, todo el Mediterráneo. Y entonces, ¡pum!, llegan los grandes nombres. Julio César, ese tipo que desafió al Senado y se nombró dictador vitalicio. Bruto y Casio lo apuñalan por el bien de la República. 23 puñaladas, por cierto. Y con eso no salvan nada. Al contrario, Roma se hunde en guerras civiles. Hasta que llega Octavio, el heredero de César, que se convierte en Augusto. Y ahí nace el Imperio Romano. Ya no hay república real. Hay emperadores, algunos geniales como Trajano o Adriano, y otros completamente locos como Calígula o Nerón. La cosa sigue por siglos, pero el imperio se hace tan grande, tan complejo, que empieza a fracturarse. En el siglo IV lo dividen en Oriente y Occidente. Roma como ciudad cae en el 476 después de Cristo, cuando el último emperador, Rómulo Augustulo, es depuesto por un jefe bárbaro. Y aunque el imperio de Occidente muere, el de Oriente sigue 1000 años más, en Constantinopla. Pero eso ya es otra historia, la del imperio bizantino. Ahora dime tú, ¿quieres que nos metamos en la parte política, en la vida cotidiana de los romanos, en sus guerras o en su influencia en el pensamiento occidental? Porque Roma no solo construyó caminos y acueductos, también moldeó ideas de poder, derechos, ciudadanía, cosas que seguimos viviendo hoy. No, bueno, primero que nada explícame cómo empieza. Digo, obviamente, tú ya lo mencionaste, pero explícame todo lo de los patricios y todo, cómo llegó, cómo se trató. Explícame desde el inicio con un poco más de detalle. Soy muy inculto en cuanto a eso. Eso, vamos a con lupa. Mira, Roma al principio era una monarquía, como te decía, gobernada por reyes que en realidad tenían más un rol religioso y simbólico que político directo. Pero después de varios abusos de poder, sobre todo del último rey, Tarquinio el Soberbio, que se pasó de lanza, los romanos dijeron basta. Y en el 509 a.C. fundaron la república. Y aquí entran los patricios. Eran la clase alta, los descendientes de las familias fundadoras de Roma, los que tenían tierras, plata, poder político, influencia religiosa. Eran como la aristocracia dura. Controlaban el Senado, los cargos públicos, la ley. Literal, Roma era su club privado. Del otro lado estaban los plebeyos. Y no creas que eran solo campesinos sin recursos, no. Había comerciantes, artesanos, gente con dinero, pero sin derechos políticos. No podían ser cónsules, ni senadores, ni sacerdotes importantes. O sea, podían pagar impuestos y luchar en guerras, pero no podían decidir nada. Bien injusto. Entonces empieza una lucha brutal entre estas dos clases. La lucha de los órdenes. Los plebeyos se rebelan, hacen huelgas, se retiran de la ciudad, se niegan a ir a la guerra, y presionan tanto que poco a poco logran ganar derechos. Por ejemplo, crean su propio cuerpo de representantes, los tribunos de la plebe, que tenían poder de veto. Luego logran que se escriban las leyes, las famosas 12 tablas, para evitar que los patricios hicieran trampa con las reglas no escritas. Y con el tiempo, acceden a cargos públicos también. Pero aquí viene lo interesante. Aunque los plebeyos logran avances legales, los patricios encuentran formas de seguir en el poder a través de alianzas, matrimonios mixtos, o simplemente porque tenían más lana y contactos. Lo que pasó es que nació una nueva élite mixta, la nobilitas, que combinaba a los patricios de siempre con los plebeyos ricos que se fueron metiendo al juego. Entonces sí, Roma pasó de una oligarquía cerrada a una más flexible, pero nunca fue una democracia real como la de Atenas. El poder siempre estuvo en manos de una minoría que sabía jugar las cartas. ¿Qué opinas hasta aquí? ¿Te suena conocido ese rollo de una clase privilegiada que se acomoda al sistema mientras los demás luchan por derechos? ¿O quieres que nos clavemos en cómo funcionaba el Senado, los cónsules, o hasta la vida diaria de un plebeyo o un patricio? Bueno. Recapitulando, tras la caída del último rey, nace la República Romana. En ella, el poder queda en manos del Senado y de 2 cónsules elegidos anualmente, pero solo los patricios podían ser elegidos. Los plebeyos estaban fuera del juego político, aunque sostenían gran parte del sistema. Ahí empieza la lucha de clases entre patricios y plebeyos, que va a durar más de 2 siglos. Los plebeyos pelean duro, se organizan, exigen leyes escritas y representación política. Y aunque logran varios avances, los patricios siempre encuentran cómo mantenerse arriba. Así nace una élite nueva, una mezcla de ricos patricios y plebeyos, la nobilitas. Si te hace sentido esa línea, ¿te gustaría que nos claváramos ahora en cómo funcionaban las instituciones de la República? ¿O en cómo vivía la gente común? ¿O en qué onda con la filosofía que los romanos empezaron a adoptar en ese tiempo? Sí, me gustaría enfocarme más en el sistema de gobierno. En ese sentido, ¿a dónde fue? ¿Quién fue el primer emperador? Si es en ese momento ya fue el primer emperador. ¿Cómo sucedió todo eso? Buenísima lección.
El sistema de gobierno romano es clave para entender cómo un pueblo de pastores terminó dominando medio mundo. Entonces, va con calma, pero con carnita. Después de que cae la monarquía con Tarquinio el Soberbio, como ya dijimos, se funda la República. Eso fue en el 509 a.C. Y el poder se reparte. En vez de un rey, ahora hay 2 cónsules, elegidos cada año. Eran como los presidentes del momento, pero con la idea de que ninguno se clavara con todo el poder, porque podían vetarse entre ellos. Además del Senado, formado por viejos aristócratas, los patricios, estaban los magistrados, como los cuestores, ediles, pretores, cada uno con funciones específicas: justicia, finanzas, obras públicas, etc. Y luego, los tribunos de la plebe, que representaban a los ciudadanos comunes y tenían derecho de veto para defender sus intereses. Era un sistema complejo, pero bastante ingenioso. Ahora lo interesante es cómo esa república, que duró casi 500 años, se fue desmoronando. A medida que Roma conquistaba más territorios, los problemas sociales y económicos se intensificaban. Los ricos se hacían más ricos, los campesinos pobres perdían sus tierras, había esclavos por montones y la corrupción política se salía de control. Y ahí entran figuras clave. Primero, los hermanos Graco, que intentaron reformas agrarias y terminaron asesinados. Luego, generales ambiciosos como Mario y Sila, que llevaron las guerras al corazón de la política, hasta que llegamos a Julio César, el rockstar de la historia romana. César, con su talento militar, carisma y visión política, se volvió un ídolo del pueblo y una amenaza para el Senado. Lo nombraron dictador, primero por 10 años, luego vitalicio. Y ahí los senadores dijeron, esto ya se parece a una monarquía. Así que lo apuñalan en el 44 a.C. Pero mataron al hombre, no a la idea. Después viene el caos. Guerras civiles entre los seguidores de César, como Marco Antonio y su sobrino adoptivo Octavio, contra los asesinos de César. Finalmente, Octavio le gana a Marco Antonio y Cleopatra en la famosa batalla de Accio, en el 31 a.C. Y en el año 27 a.C., Octavio hace algo brillante. Le devuelve formalmente el poder al Senado, pero con una trampa. El Senado, agradecido, le da títulos honoríficos: Augusto, que significa el venerado, y Princeps, o sea, el primero entre iguales. Técnicamente, no era emperador en ese momento, pero de facto tenía todo el poder. Así empieza el imperio, y Octavio, ahora Augusto, es considerado el primer emperador de Roma. Y lo hizo tan bien que Roma entró en una era depalativa llamada la Pax Romana, que duró más de 200 años. ¿Te gustaría que te cuente más a fondo cómo funcionaban los poderes del emperador? ¿Qué diferencias había con los cónsules de la República? ¿O te late ver cómo se vivía en ese cambio de régimen? Bueno, primero, vamos por partes igual. Julio César fue como elegido, pero se quedó como mucho tiempo y entonces posteriormente como que ellos pensaban que era como una dictadura, entonces lo mataron. Pero siempre se ha escuchado que Julio César fue muy importante en la historia. Cuéntame por qué. Y después pasamos con Augusto, que sería el primer emperador romano, bajo esa lógica. ¿Estoy con lo correcto? Sí. Vas clarísimo y súper bien encaminado. Esa lógica que estás armando es justo la buena. Te explico ahora con más detalles el por qué Julio César es tan clave en la historia y cómo todo eso conecta con Augusto. Julio César no llegó al poder por un voto popular, como lo entendemos hoy, pero sí fue elegido legalmente dentro del sistema romano como cónsul y luego como procónsul. Era un político brillante, pero sobre todo un general extraordinario. Su campaña en la Galia, lo que hoy sería Francia, Bélgica y parte de Alemania, fue una locura. Conquistó todo eso, escribió un libro al respecto de Velo Gallico y se volvió una celebridad en Roma. Literal, los romanos se formaban para escuchar sus discursos, pero el Senado comenzó a verlo como un peligro. Tenían miedo de que alguien tan popular y poderoso tomara el control total. Cuando terminó su campaña en la Galia, el Senado le dijo que regresara a Roma, pero sin su ejército. Y él dijo, ni madres, y cruzó el río Rubicón con sus tropas, lo cual era ilegal. Ahí lanza la famosa frase Iacta Estes, o sea, la suerte está echada. Eso fue una declaración de guerra al Senado. Lo que siguió fue una guerra civil brutal. César vence a sus enemigos, incluido Pompeyo, su exaliado y rival, y se queda con todo el poder. Y aunque formalmente mantenía las instituciones republicanas, era el que mandaba en todo. Lo nombran dictador por 10 años, luego dictador vitalicio. Y ahí el Senado dijo, esto ya es un rey con otro nombre. Entonces lo asesinan en el Senado, el 15 de marzo del año 44 a.C. Lo apuñalan 23 veces. Entre los asesinos estaba Bruto, su protegido, lo cual le da una carga emocional tremenda. Dicen que César al verlo pronunció, ¿tú también, Bruto? Aunque eso puede ser más leyenda que realidad. ¿Por qué es tan importante entonces? Porque con él muere la República. Al menos en la práctica. Él rompió el sistema desde dentro, y su muerte no solucionó nada, solo aceleró el nacimiento del imperio. Es como ese momento en la historia, donde el equilibrio se quiebra, y ya no hay vuelta atrás. Ahora, si quieres, nos vamos de lleno con Augusto, que es quien toma las cenizas de la República, y construye un sistema completamente nuevo, pero súper inteligente en su diseño. ¿Le damos por ahí? Cuéntame de Augusto. Ahora ya voy un poco más claro, pero sígueme contando. Perfecto. Entonces seguimos con Augusto, que es donde la historia de Roma se pone aún más intensa y sofisticada. Mira, Augusto, que nació como Octavio, era sobrino, nieto y heredero adoptivo de Julio César. Después del asesinato de César, tuvo que abrirse paso en un terreno lleno de enemigos, conspiraciones y guerras civiles.
Primero, formó el segundo triunvirato con Marco Antonio y Lépido, un pacto para controlar Roma y vengarse de los asesinos de César. Pero esa alianza era más de conveniencia que de confianza. Poco a poco, Augusto y Marco Antonio se fueron separando hasta que se enfrentaron en la batalla de Accio, donde Augusto salió victorioso. Lo genial de Augusto no fue solo ser un militar hábil, sino que entendió que para mantener el poder tenía que cambiar la forma de gobernar. Por eso, nunca se declaró emperador o rey abiertamente, porque los romanos odiaban la idea de la monarquía después de siglos de república. En vez de eso, Augusto creó un sistema híbrido. Devolvió formalmente el poder al Senado, pero él se quedó con las funciones clave. Era el comandante supremo del ejército, controlaba la política exterior, la administración de las provincias, y además tenía poderes religiosos muy importantes, como ser pontífice máximo. Se hizo llamar princeps, que significa el primero entre iguales. Y con eso mantenía la ilusión de que Roma seguía siendo una república, cuando en realidad él concentraba todo el poder. Esa combinación le permitió gobernar por más de 40 años con estabilidad. Además, Augusto fue un gran reformador. Reorganizó el ejército, mejoró la infraestructura, incentivó la cultura, como el patrocinio de poetas como Virgilio y Horacio, y puso orden en las finanzas públicas. Su reinado marcó el inicio de la Pax Romana, un periodo de paz relativa que duró más de 200 años, donde Roma floreció en todos los sentidos. Lo fascinante es que ese modelo de poder oculto pero absoluto influenció a muchos regímenes posteriores, incluso hasta la política moderna. ¿Qué te late? ¿Quieres que... Bueno, primero que nada quisiera resumir. Ya en este punto, te lo resumo rápido, ¿no? Entonces Julio César lo mataron y tomó el poder, entre comillas, Augusto, que en realidad no fue como un emperador, sino que como que repartió el poder a priori, pero él era en realidad detrás de todo el que tenía pues todo el poder. Entonces él fue como el primer emperador, por así decirlo, y él luchó con Marco Antonio, que la verdad no entendí cuál fue su función en toda esa historia, pero estoy en lo correcto. Augusto fue como el primer emperador, no emperador, y fue ahí donde empezó la paz romana, el periodo de la paz romana. Tú vas muy bien con ese resumen, sí. Solo te aclaro rápido la parte de Marco Antonio, que suele ser medio confusa. Marco Antonio fue el mano derecha de Julio César, un general y político poderoso. Después de la muerte de César, formó alianza con Augusto y Lépido para vengar a César y repartir el poder. Pero esa alianza se rompió. Marco Antonio terminó aliándose con Cleopatra en Egipto, y eso fue clave para la pelea con Augusto. La batalla de Accio fue la gran confrontación donde Augusto le ganó. Marco Antonio y Cleopatra se suicidaron poco después, y así Augusto se quedó con todo. Entonces sí, Augusto fue el primer emperador real, aunque nunca usó ese título. Y sí, háblame un poquito de las batallas de Accio. Por lo que entiendo hasta ahora, fue donde Augusto peleó contra Marco Antonio. Exacto, Marco Antonio nunca fue emperador, sino un general y político con mucho poder que terminó siendo rival de Augusto. La batalla de Accio, que fue en el 31 a.C., es un momentazo brutal de la historia romana. Fue una batalla naval frente a la costa de Grecia, donde Augusto y Marco Antonio se enfrentaron por el control total de Roma. Marco Antonio estaba aliado con Cleopatra, la reina de Egipto, y juntos tenían una flota fuerte, pero Augusto tenía mejor estrategia y una flota más disciplinada. Lo interesante es que la batalla no solo fue militar, sino también política y psicológica. Muchos de los aliados de Marco Antonio desertaron, y la moral de su ejército cayó mucho. Después de la derrota, Marco Antonio y Cleopatra huyeron a Egipto y se suicidaron poco después para no caer en manos de Augusto. Esa batalla fue el último gran episodio que cerró la era de guerras civiles que siguieron a la muerte de César, y dejó a Augusto como el único dueño del poder. Es una historia llena de intriga, estrategia, traiciones y un toque de tragedia shakespeariana. ¿Quieres que te cuente más sobre la relación de Marco Antonio con Cleopatra? O si te late, podemos hablar de cómo esta batalla cambió para siempre el mapa político del mundo antiguo. Sí, bueno, quisiera conocer un poco más sobre las batallas de Accio. Obviamente Cleopatra fue de Egipto, pero ¿por qué Roma atacaba Egipto? Claro, esa es una pregunta que engancha mucho la historia. En realidad, Roma no atacaba a Egipto directamente para conquistarla como si fuera una guerra normal, sino que todo fue parte de un conflicto político interno de Roma, con ramificaciones internacionales. Después de la muerte de Julio César, el poder estaba dividido entre sus herederos y generales, incluyendo a Marco Antonio y Octavio, el futuro Augusto. Marco Antonio se casó con Cleopatra y la apoyó para mantener Egipto como una especie de reino aliado independiente, pero con mucha influencia romana. El problema fue que muchos romanos veían a Marco Antonio como alguien que se había vuelto demasiado cercano y hasta sumiso a Cleopatra y a los intereses egipcios, lo que amenazaba la supremacía de Roma. Entonces, cuando Augusto decidió enfrentarse a Marco Antonio para consolidar su poder, la batalla de Accio no fue solo una lucha entre dos generales romanos, sino también una confrontación donde Egipto y Roma estaban en bandos opuestos, por así decirlo. Después de que Augusto ganó, Egipto se convirtió en una provincia romana bajo control directo, ya sin faraones ni reyes independientes. Fue una jugada maestra para Roma, porque Egipto era la gran despensa de trigo y recursos vital para alimentar a toda la ciudad. ¿Te late que sigamos con el papel que tuvo Egipto en Roma? ¿O prefieres que te cuente más de Cleopatra y Marco Antonio?
A ver, cuéntame un poco más de Cleopatra y Marco Antonio. Digo, la historia, pues se dice que fueron los grandes amantes y que se suicidaron, pero dime un poco más. Claro, la historia de Cleopatra y Marco Antonio es como la telenovela más épica de la antigüedad. Cleopatra era la última faraona de Egipto, una mujer súper inteligente, carismática y políticamente astuta. No era solo una cara bonita, hablaba varios idiomas, manejaba la diplomacia como experta y sabía cómo usar su imagen para mantener el poder. Cuando Julio César murió, Cleopatra buscó aliarse con el poder romano para proteger a Egipto. Ahí entra Marco Antonio, que se enamoró de ella no solo por su belleza, sino por su inteligencia y poder. Su relación fue tanto romántica como política. Juntos querían crear un bloque fuerte que pudiera competir contra Roma misma. Marco Antonio le dio a Cleopatra territorios importantes y ella le apoyó con recursos y ejército. Pero esa alianza no cayó bien en Roma. Muchos la vieron como una traición, una amenaza a la supremacía romana y a la tradición. Tras perder la batalla de Accio, se refugiaron en Alejandría, y al ver que Augusto ganaba, ambos decidieron suicidarse para evitar caer prisioneros. Cleopatra, según la leyenda, usó la mordida de un áspid, una serpiente venenosa, para acabar con su vida. Su historia mezcla amor, política, tragedia y hasta mito. Ha inspirado a poetas, dramaturgos y cineastas por siglos. ¿Quieres que hablemos del impacto cultural que tuvieron o más de cómo eran sus personalidades y estrategias políticas? No, en realidad me gustaría volver a Augusto, cómo fue ese periodo de paz romana, que fue con donde él empezó, después de las batallas de Accio, y que quisiera hablar un poquito más de eso. Perfecto. La Pax Romana es una de las etapas más fascinantes de la historia antigua y todo arrancó con Augusto. Después de esas guerras civiles y caos que vivió Roma, Augusto logró estabilizar el imperio y establecer un orden duradero. La Pax Romana, que significa paz romana, fue un periodo de aproximadamente 200 años donde hubo poca guerra dentro del imperio y la economía, la cultura y la infraestructura florecieron. Bajo Augusto, se fortaleció el ejército, pero más para mantener el orden que para expandirse a lo loco. Construyó carreteras, acueductos, teatros y mejoró la administración para que el imperio funcionara con eficiencia. Además, promovió la cultura y las artes, como el auge de poetas como Virgilio, Horacio y Ovidio. También impulsó reformas legales y sociales para integrar mejor a las distintas provincias y mantener la lealtad de la gente. Lo interesante es que esa paz no fue solo ausencia de guerra, sino una estabilidad que permitió que Roma pasara de ser una ciudad-estado en conflicto a un imperio cosmopolita y multicultural. Claro, la paz también tenía un lado oscuro. La gente que vivía en las fronteras enfrentaba conflictos constantes, y en ocasiones la represión interna era dura para mantener el control. Así que la Pax Romana fue un equilibrio delicado entre poder, cultura y control. ¿Qué piensas tú de esa idea de paz lograda por el control y la disciplina? ¿Crees que puede compararse con otras épocas o imperios? No, sí, por supuesto. Digo, al final del día se sabía que los métodos que se utilizaban en aquel entonces no son tan ortodoxos como lo veríamos hoy en día, ¿no? Pero, pues, evidentemente, me comentas que duró 200 años y después de eso, ¿qué sucedió? ¿Quién fue el primer emperador cuando Augusto murió? Quiero saber más sobre la historia de Roma meramente. Claro, esa reflexión es muy acertada. La Pax Romana se sostuvo con mano firme, no con métodos suaves, y eso es clave para entender su duración y su impacto. Cuando Augusto murió en el año 14 después de Cristo, le sucedió su hijo adoptivo Tiberio. Tiberio fue el segundo emperador de Roma, aunque no tan carismático ni popular como Augusto. Era más reservado, y su gobierno estuvo marcado por un control aún más estricto y cierto ambiente de desconfianza política. Después de Tiberio vinieron otros emperadores, algunos buenos, otros no tanto. La historia del Imperio Romano se volvió una mezcla de periodos de estabilidad con crisis y también de luchas internas por el poder. Lo interesante es que el modelo de gobierno que creó Augusto, esa combinación de apariencia republicana con poder concentrado en el príncipe, se mantuvo por siglos. Bueno, me gustaría que fuéramos un poco cronológicamente, porque dices que Augusto murió en el 14 a.C. y lo sucedió Tiberio, que era su hijo. Quiero suponer que Tiberio ya era como heredero. Después de Tiberio, ¿qué sucedió? ¿Cómo fue ese proceso? Sinceramente, me gustaría que llegáramos lo más lejos que pudiéramos en cuanto a la historia de Roma, pasando por varios de sus emperadores. Quizás no todos, pero pues los más importantes, así cronológicamente. Perfecto. Me encanta ese plan de ir desmenuzando la historia paso a paso. Solo un detalle. Augusto murió en el año 14 después de Cristo, no antes, para que lo tengamos claro. Entonces Augusto deja el poder a Tiberio, que ya era su hijo adoptivo y tenía experiencia política y militar. Tiberio gobernó desde ese año 14 hasta el 37 después de Cristo. Su reinado fue complejo. Al principio fue buen administrador, pero con el tiempo se volvió más oscuro y paranoico. Después de Tiberio llegó Calígula, que es uno de los emperadores más famosos por su locura y excesos. Gobernó desde el 37 hasta el 41, y su reinado fue corto pero caótico. Luego entró Claudio, que fue sorprendentemente un buen emperador, pese a que muchos lo veían débil al principio. Gobernó desde el 41 hasta el 54, y expandió mucho el imperio, incluso conquistó Britania. Después de Claudio llegó Nerón, uno de los más controvertidos. Gobernó del 54 al 68. Fue un mecenas de las artes, pero también conocido por su crueldad y el gran incendio de Roma. Ese periodo se llama la dinastía Julio-Claudia, que es la primera gran línea de emperadores. ¿Quieres que siga con los Flavios y los emperadores posteriores? ¿O prefieres que profundicemos en alguna de estas figuras? Bueno, primero me gustaría en Calígula, que se supone que ese güey estaba bien pirado, que supuestamente hizo cónsul a su caballo, no sé qué mamadas,
y después con Nerón, que pues, y me hables un poquito más del incendio de Roma. Quisiera saber un poco más sobre eso. Claro, Calígula es uno de esos personajes que parecen sacados de una película de locura total. Lo del caballo cónsul, que seguramente has escuchado, es un ejemplo de esas historias que se cuentan para mostrar lo disparatado que era. Se dice que nombró cónsul a su caballo Incitatus, para burlarse del Senado y mostrar que podía hacer lo que quisiera, aunque algunos historiadores creen que puede ser exageración o propaganda de sus enemigos. Igual, su reinado estuvo lleno de extravagancias, excesos y actos crueles que asustaban a la nobleza y al pueblo. Calígula se proclamó Dios en vida, hizo fiestas escandalosas y tuvo enfrentamientos brutales con el Senado. Al final, fue asesinado por miembros de la Guardia Pretoriana porque su locura ya era insoportable. Ahora Nerón es otra historia fascinante. Fue un joven emperador, inicialmente apoyado por su madre y consejeros, que buscaba ser un mecenas de las artes y la cultura. Pero su reinado se fue torciendo y se volvió cada vez más tirano. El gran incendio de Roma, en el 64 después de Cristo, es uno de los eventos más recordados. El fuego arrasó gran parte de la ciudad durante varios días. Hay muchas versiones. Algunos dicen que Nerón lo provocó para reconstruir Roma a su gusto, incluso mientras tocaba la lira, aunque eso es probablemente un mito. Lo que sí es cierto es que Nerón usó la tragedia para culpar a los cristianos, iniciando así una persecución feroz contra ellos. Después, emprendió un ambicioso plan de reconstrucción con edificios grandiosos y amplias avenidas. Claro, después de Nerón, la cosa se puso intensa porque su muerte dejó un vacío de poder brutal. Empezó un periodo llamado el Año de los Cuatro Emperadores, en el 69 después de Cristo, donde 4 tipos distintos se pelearon el trono en poco tiempo: Galba, Otón, Vitelio y finalmente Vespasiano, que fue el que logró estabilizarlo. Vespasiano fundó la dinastía Flavia y gobernó desde el 69 hasta el 79. Fue un tipo pragmático y restauró la calma, además de comenzar la construcción del Coliseo, uno de los símbolos más grandes de Roma. Luego le siguieron sus hijos Tito y Domiciano, que gobernaron hasta finales del siglo I. Tito es conocido por su gestión durante la erupción del Vesubio que destruyó Pompeya, y Domiciano por su gobierno autoritario. ¿Quieres que siga con los emperadores del siglo II, con Trajano y Adriano, que marcaron el máximo apogeo del imperio? Sí, ¿por qué no? Dale. Bueno, primero, si me puedes decir un poco más de Nerón, qué sucedió con él. Digo, evidentemente, el gran incendio de Roma, que pues esa es una mamada cómo quiso hacer todo a su modo, pero sí, cuéntame más sobre eso. Claro. Nerón es uno de los personajes más complejos y polémicos de Roma. El incendio de Roma en el año 64 es una pieza clave para entender su reinado y su caída. El fuego destruyó gran parte de la ciudad, y aunque la historia popular lo pinta como el emperador que tocaba la lira mientras Roma ardía, eso es más leyenda que realidad. Probablemente estaba en su villa en Anzio cuando empezó el incendio. Lo que sí hizo fue aprovechar la tragedia para reconstruir la ciudad a su estilo, con calles más anchas, edificios más lujosos y su famosa Domus Aurea, un palacio brutalmente opulento que le valió muchas críticas porque parecía un símbolo de su egoísmo y despilfarro. Además, Nerón culpó a los cristianos de iniciar el incendio, lo que dio pie a las primeras persecuciones oficiales contra ellos, marcando un punto de inflexión en la historia del cristianismo. Al final, su gobierno se volvió cada vez más tiránico y paranoico, hasta que la aristocracia romana y el ejército se volvieron en su contra. Nerón terminó suicidándose en el 68, dejando el imperio en caos. Su historia mezcla arte, poder, excesos y tragedia, y ha sido fuente inagotable para la literatura y el cine. Claro, la persecución de los cristianos bajo Nerón es uno de los primeros grandes episodios de sufrimiento para esa comunidad. Después del incendio de Roma, Nerón necesitaba un chivo expiatorio para calmar a la gente. Así que señaló a los cristianos, que ya eran vistos como un grupo raro y poco comprendido, además de que no encajaban en la religión tradicional romana. Los cristianos fueron acusados de herejía y de practicar rituales secretos, lo que generó mucho miedo y odio. Nerón ordenó arrestos, torturas y ejecuciones públicas, muchas veces brutales. Se habla de que los hacían luchar como bestias en el circo, o que los usaban como antorchas humanas en sus jardines. Este trato cruel no solo buscaba castigar, sino también asustar a quienes quisieran unirse a esa fe que crecía silenciosamente. Aunque la persecución bajo Nerón fue dura, fue un episodio puntual. Después hubo periodos con menos y otros con más persecuciones, hasta que en el siglo IV el cristianismo se volvió la religión oficial del imperio. Muéstrame, dime cómo fue la evolución en cuanto a eso, sobre todo sabiendo que fue un periodo pues muy temprano en cuanto al nacimiento de Jesús o la aparición de Jesús, como quieras decir, y cómo se manifestó. Hizo también, no sé si fue por ese tiempo o en qué época fue, sobre el concilio de Nicea, cómo fue y todo eso, pero enfréscate más dirigido a Roma, por favor. Qué buena pregunta. Justo ahí se mezcla historia, religión y política de una manera brutal. El cristianismo comenzó en el siglo I, con Jesús en la provincia romana de Judea. Al principio era una pequeña secta dentro del judaísmo, pero fue creciendo rápido, sobre todo porque predicaba un mensaje de igualdad y esperanza para los más humildes, algo que chocaba con la estructura social romana. Después de las persecuciones iniciales como las de Nerón, el cristianismo siguió expandiéndose, muchas veces en secreto, y fue ganando adeptos en las ciudades y provincias romanas. El punto de inflexión grande llegó con el emperador Constantino en el siglo IV. En el 313, él emitió el Edicto de Milán,
que legalizó el cristianismo y puso fin a las persecuciones oficiales. Ya con el cristianismo libre para crecer, se enfrentó a sus propias divisiones internas, por lo que en el 328, Constantino convocó el Concilio de Nicea, el primero de los grandes concilios ecuménicos. Allí se definieron doctrinas fundamentales, como la naturaleza divina de Jesús y el credo niceno, que buscaba unificar la fe cristiana frente a las distintas interpretaciones que existían. Roma, que antes había perseguido a los cristianos, se convirtió poco a poco en el centro de esta nueva religión, que terminaría siendo la oficial del Imperio Romano con Teodosio en el fin del siglo IV. Así, la historia de Roma y la del cristianismo quedan profundamente entrelazadas, y la ciudad pasó de ser la capital de un imperio pagano a la sede de la cristiandad. ¿Quieres que te cuente cómo eso afectó la política y la cultura romana? Sí, claro, bueno, digo, evidentemente, de pasar de ser perseguidos a ser la religión oficial, pues pasaron unos 350 años o algo así. Pero sí, cuéntame más. Exacto. Ese cambio tomó un buen rato y fue súper complejo. Pasar de que te persigan a que seas la religión oficial cambió no solo sino toda la política, la cultura y hasta la manera en que se gobernaba Roma. Cuando el cristianismo se volvió oficial, el poder ya no estaba solo en el emperador y el senado, sino que la iglesia empezó a tener un rol fundamental. Los obispos y líderes religiosos ganaron mucha influencia, y poco a poco se creó una alianza entre el Estado y la iglesia que duraría siglos. Eso también modificó la cultura romana. Desaparecieron muchos festivales paganos, se construyeron iglesias y basílicas grandiosas, y el arte empezó a reflejar temas cristianos en lugar de los dioses romanos. Políticamente, la religión se usó para legitimar al emperador, que ahora era visto como protector de la fe cristiana, y con eso se reforzó su autoridad. Pero esa fusión también trajo conflictos internos, porque no todos aceptaban la nueva religión igual, y surgieron disputas teológicas y hasta herejías que generaron tensiones. Es fascinante pensar que Roma, que empezó como una república guerrera y pagana, terminó siendo la cuna de una religión que influiría a todo el mundo durante milenios. Porque digamos hasta Domiciano, que fue el que estuvo cuando hizo erupción en el Monte Vesubio, que pues obviamente hoy es Nápoles, pero en ese entonces ya estaba la persecución que había impuesto Nerón sobre los cristianos. Cuéntame más de cómo pasó de Domiciano, cómo transcurrió ese aspecto, todo su gobierno, y también de cómo fue el cristianismo en ese entonces. Claro, Domiciano es un personaje fascinante para entender ese puente entre el Imperio Romano clásico y los inicios del cristianismo en Roma. Gobernó desde el 81 hasta el 96 después de Cristo, y su mandato fue bastante autoritario. Se le recuerda como un emperador que quería controlar todo, desde la política hasta la religión, y que no toleraba mucha disidencia. En cuanto al cristianismo, todavía estaba en una etapa muy marginal y clandestina durante su reinado, pero ya empezaba a crecer en ciudades importantes como Roma. Domiciano retomó, de alguna forma, las persecuciones contra los cristianos, aunque no tan brutalmente como Nerón.